Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Luis Alberto López Guario, conductor y amigo en esta emisión. Y para esta ocasión contamos con la valiosa presencia del maestro Alejandro Meraz Moreno, investigador del INA, adscrito en la Dirección de Salvamento Arqueológico, donde además somos compañeros de trabajo. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Se había platicado de esta oportunidad y no habíamos tenido oportunidad de estar acá. Pero ya estamos aquí. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, además de arqueólogo, tiene varias prendas personales y académicas que cuando lo platiqué con Gaby Marentes, con Aldo Morales, dijeron pues adelante con Alejandro, no tenemos el gusto, pero ahora, por lo que entiendo, pues tendremos oportunidad de hacer huesos viejos en cabina con Alejandro. Con gusto. Muy bienvenido. Alejandro, además de arqueólogo, pues es muy buen narrador y recientemente has publicado algunos textos, pero tu primera novela. Podemos empezar por ahí si gustas. Claro que sí, muchas gracias. Sí, hace 2 años, en junio de 2021, tuve la oportunidad de publicar ya una primera novela de ficción, que es un texto que trata cuestiones de terror, acción, suspenso, ubicado en el México mesoamericano, la época de los mexicas. Entonces traté de darle un contexto retomado de las fuentes a una historia completamente de ficción. Alejandro, hemos tenido oportunidad de platicar y al principio pues era temas académicos, temas de la labor arqueológica, la de cotidiano, pero poco a poco tuvimos oportunidad de platicar acerca de otras actividades, y Alejandro tiene esta cualidad de juntar tanto esta perspectiva arqueológica como muy buen arqueólogo que es, pero también con esa capacidad de expresar, de narrar estos hechos. Y recientemente voy a aprovechar la oportunidad, si alguien está interesado, en el libro de Bitácoras Privadas número 2, es el segundo volumen, vienen varias historias, y una de ellas tiene una gran aceptación, es otra que escribió Alejandro acerca de un hecho que ocurrió en Coyoacán con la arqueóloga María de la Luz Moreno hace ya algunos años, en el mero centro de Coyoacán, 2002. 2008. Es Purgatorio de plástico. Purgatorio cartón. Plástico y cartón. Es muy buena, también se la recomiendo. Pero ahora, además de hablar con Alejandro de estos temas de la narrativa, que ojalá tengamos oportunidad más adelante. Sí, cómo no. Y ojalá tengamos oportunidad de platicar también más adelante de otro tema que ahora fuera de micrófono estábamos comentando acerca de el hermosísimo y querido edificio de La Alhóndiga o Casa del Diezmo en nuestro centro de la ciudad también, que hemos tenido el gusto de trabajar ahí y escribir algo sobre eso los dos. Sí. El tema que hoy nos convoca es otro que también desde el inicio resultó atractivo, y vuelvo al caso. Cuando se los platico a Gaby Marentes y a Aldo Morales, nuestra producción en Radio INA, dijeron, no, pues adelante, no le demos más vueltas. Por cuestiones de trabajo no habíamos podido hacerlo, y aquí estamos. Alejandro Meraz Moreno nos va a platicar ahora, que le pusimos en forma genérica, el Zócalo de la Ciudad de México, historia de una plaza nacional. Y pues podremos ir a una plaza internacional. Sí, claro. Como dato general, hay, pues casi todos los grandes países tienen su gran plaza en su capital. La plaza Tiananmen en China tiene 440,000 metros cuadrados.
la Plaza Roja de Moscú 23.100 y nuestro Zócalo tiene 46.800 metros cuadrados. Y no nada más es el espacio cuantitativo, y es algo de lo que por eso Alejandro va a estar, tenemos la oportunidad de tenerlo acá, has tenido la oportunidad de trabajar en el Zócalo. ¿Qué es el Zócalo de la Ciudad de México? Bueno, el Zócalo es un espacio que podemos decir que es un espacio de uso social, en donde se reúne la gente de diferentes estratos para realizar sus actividades, ir a eventos culturales. Pero en términos, eso es lo que podemos conocer nosotros actualmente del Zócalo, es lo que podríamos decir. Pero si nos vamos a los orígenes de lo que es el Zócalo, en realidad el Zócalo se refiere a un basamento. A un basamento, eso es la palabra, y el concepto, la palabra que se le va aplicando es a partir del basamento que iba a sostener el Monumento a la Independencia, que se iba a construir en 1843, se pretendía. Pero yo considero que más allá de este monumento que se planeaba construir, pues el Zócalo actualmente ya es un espacio representativo de la Ciudad de México, y como bien lo dices, a nivel internacional, o sea, son muchísimos los eventos que se realizan y se van a seguir realizando en este espacio, y creo que este lugar es emblemático de la Ciudad de México. Para mucha gente que llega a la ciudad, pues siempre es atraído por el Zócalo. ¿Y qué encontramos en el Zócalo? Una plancha de concreto, una plancha desnuda. Sin embargo, el significado social, el significado cultural, económico, político que se pueda dar alrededor es lo que atrae a la gente. Todo lo que hay en la ideología de pues los mexicanos en términos generales. El Zócalo de la Ciudad de México, que además, como comentario general, resulta que uno va a otros estados del país y también tienen su Zócalo, y ya se le llama así, es como un genérico, como los nombres de algunos pañuelos desechables, y es, me da uno de esta marca, sí. Y resulta que es una marca, ¿no? Pero se volvió genérico. Sí. Y ellos no tienen esta historia de por qué se le llama Zócalo. Podemos entender entonces con lo que dices que era, ¿dónde nos vemos? En el Zócalo. Exacto. Porque era ese basamento que iba a ser el inicio de la construcción de la columna. Antonio López de Santana, ¿no? Es la época de Antonio. Correcto. ¿Sí? ¿Qué eventos no se han realizado en el Zócalo capitalino? Es que es más fácil decir que no. Sí, yo no sé, yo creo que son pocos, porque han tenido lugar, poco lo que no se ha realizado ahí, sí. Desde canchas de béisbol, bueno, está como si fuera un estadio de béisbol, cuestiones de parques recreativos con albercas. El patinaje, las arenas. Exacto, entonces yo no sé qué es lo que falta. Misas, exacto. Los meetings que son... La fotografía de desnudos del famoso fotógrafo. Correcto, para los récords. Sí, desde luego. Entonces no sé qué es lo que falte que se realice ahí, la verdad. Y complementando un poquito lo que decías respecto a que todas las ciudades principales tienen su Zócalo, Ignacio Manuel Altamirano, hacia 1880, escribió que es cuando se va trasladando esa idea de que Zócalo se refería a jardín, a la plaza jardinada, cuando en realidad no. El Zócalo pues era el basamento. Así con la plaza. Digamos que fue a partir de una obra inconclusa, que ahora le llamamos Zócalo, hasta la estación del metro. Así es, correcto. ¿Y dónde se ubica? Para nuestros escuchas a nivel nacional e internacional, ¿dónde se encuentra el Zócalo de la Ciudad de México? En el mero corazón de la Ciudad de México, en el mero centro histórico. En términos de lo que va a ser los espacios, es al sur de la catedral, de la actual catedral metropolitana. Hacia lo que es el oriente se encuentra Palacio Nacional. Hacia el sur de la plaza pues está lo que es el Palacio del Ayuntamiento, la Sala de Cabildos, y hacia el poniente lo que es el Portal de Mercaderes. Entonces aquí en épocas antiguas, desde la época prehispánica, pues es donde se localizaba el recinto sagrado de la ciudad de Tenochtitlan. El actual Zócalo, la actual Plaza de la Constitución, se localizaría hacia el sur
del recinto ceremonial. Entonces tenemos ahí en la actualidad lo que vienen a ser los poderes federales, representados los poderes federales, locales, comerciales incluso, y también religiosos. Entonces en ese sentido pues sigue conservando ese espacio representativo. La idea de una plaza, tanto por los ibéricos, los europeos que vienen a nuestro país, se fusiona con la idea también de una plaza que existía en la época prehispánica. Es un espacio donde, si me permites la expresión, arreglas los negocios con Dios y con el Señor de la Tierra, ¿no? Así es. Arreglas todo. Sí. Digamos, hablando de un zócalo, el zócalo de Cuetzalan, la gente baja de la sierra, con sus productos, intercambia, arregla los negocios con la autoridad y arregla los negocios con Dios. Así es. Este zócalo de la Ciudad de México es un cuadrángulo, y lo dijiste, es un espacio de concreto, pero era un espacio ocupado por casas en la época prehispánica, en el virreinato, porque ahora uno va y es un espacio abierto, como lo estás diciendo. ¿Qué había en este espacio? Pues de acuerdo a lo que es el mapa de Cortés, el mapa de Nuremberg, que está fechado hacia 1524, que se conoce popularmente como el plano de Cortés, ahí se representan un par de estructuras al sur de lo que es el recinto ceremonial de Templo Mayor, una ubicada hacia el oriente y otra ubicada hacia el poniente. Sin embargo, cuando Cortés hace una de sus cartas a Carlos V, menciona que en ese espacio existía una plaza. Entonces es probable, ya con interpretaciones de algunos arqueólogos como Eduardo Matos Moctezuma, es probable que en este espacio se haya localizado el tianguis de la ciudad de Tenochtitlan. También es muy probable que hayan existido algunas otras estructuras. Tú bien lo sabes cuando hiciste los trabajos del colector que atravesó del lado poniente de la plaza, que salió un basamento y parece ser que alguna otra estructura, unos cuartos, me parece que era lo que detectaron en esa parte. Entonces creo que rodeando este espacio sí deben haber existido algunas otras estructuras. También cuando se hacen los trabajos en 1983 coordinados por Fernando Miranda, también se detecta otra estructura en la parte norte. Entonces es muy probable que hayan existido adoratorios o basamentos, tal vez alguna plataforma, pero el problema es que diferentes acciones, diferentes situaciones han impedido de alguna manera explorar de una forma más sistemática. Pero estamos hablando que es un espacio vivo, ¿no? Así es. Entonces no se puede mantener cerrado durante mucho tiempo. Esa es la situación. Si la política nacional de México, la política ahora, la forma de tomar determinaciones en México desde la época de Hernán Cortés e incluso desde la época de los tlatoanis hubiera sido otra, pues difícilmente estaríamos hablando de esto, ¿no? Sí. Tiene que ver desde mi perspectiva, tiene que ver con una política de centralismo. Así es. Porque sigue siendo un espacio vivo y es un espacio de disputa que cuenta hasta cuántas personas caben en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí. Lo cual es una disputa política tremenda. Sí, que lleva más. Busqué el dato y resulta que el Grupo Firme es el que le han contado, el Grupo Firme, conocido grupo, son música grupera en México, 280,000 personas, ¿no? Pero rebasándose hacia las calles, hacia los laterales de las calles 20 de noviembre, 5 de febrero, 280,000 personas en un solo espacio, ¿no? Es impresionante. Para nuestro público, hagan de cuenta, el Estadio Azteca son 90,000. Ajá, sí, son 3 veces. 3 veces el Estadio Azteca lleno. Para es impresionante. Y volvemos al punto, ¿no? Exhibiciones de box, patinaje, ferias del libro, conciertos de diferentes géneros musicales. Sí, es impresionante lo que se ha realizado. Paul McCartney, Serrat, el Papa, sí. Julio César Chávez han pasado por ahí. Sí. Además del instituto, ¿qué otras instituciones académicas han realizado trabajos arqueológicos o trabajos históricos en lo que es
el Zócalo de la Ciudad de México? Que tú sepas. Pues se han realizado investigaciones de carácter histórico, sobre todo. Por ejemplo, hay un trabajo de la Secretaría de Hacienda, un libro, Entre Jardines y Portales, acerca de lo que es la plaza. En términos de exploraciones, pues básicamente es el Instituto de Antropología, pero las investigaciones históricas que no necesariamente tienen que realizarse en campo, sino que se hacen en gabinete, pues son continuas y creo que se sigue investigando. ¿Algún otro instituto que haya participado en trabajos exploratorios? Ahí sí lo desconozco, más allá de las cuestiones históricas, documentales que pudieran haberse realizado. Hay un constante, y lo hemos mencionado, reuso del espacio, el reuso por motivos políticos y religiosos, principalmente de tipo social. Es un espacio multiusos. ¿A raíz de qué se da tu participación como arqueólogo en el Zócalo capitalino? De la última rehabilitación del espacio. Si nosotros paseábamos por ahí antes de 2017, mi participación se realiza en el 2017, si paseábamos por ahí en realidad no notábamos todos los desperfectos que ya tenía la plancha. Sí, podíamos ir caminando y de repente percibir alguna variación en los niveles, pero ya cuando tuve la oportunidad de participar junto a un equipo integrado por otros 3 arqueólogos, Gonzalo, Rubén, Ricardo, ya notaba uno todos los parches que existían, todas las alteraciones que se habían realizado, y esto pues de alguna manera propiciaba algunos accidentes, que la gente se tropezara, y dentro de lo que se planeó en ese momento era asegurar la movilidad universal, como se dice actualmente, que las banquetas, por ejemplo, para tener acceso a lo que es la plaza, pues no estuvieran altas, sino que de alguna manera se favoreciera un paso más amable, más amigable para la gente, y también sobre todo utilizar materiales más adecuados para esta época, porque creo que desde los años 50 no se le daba un mantenimiento general. Sí se habían estado, en los años 50, cuando se construye esta plancha, no se le daba un mantenimiento en términos generales. Se habían atacado algunos espacios, algunos sectores, pero de manera general no. Entonces, en ese sentido, pues era aplicar nuevos materiales, pero sobre todo lo que es la movilidad universal. Favorecer que todos pudieran tener un acceso a la plancha y también adecuar los espacios para lo que es las diferentes instalaciones de carpas o de algunos otros implementos para los diferentes eventos que se realizan, porque antes de esto lo único que se hacía era clavar unos cinceles y de ahí amarrar las carpas. En las juntas de los bloques de cemento que estaban ahí marcados. Exacto. Y entonces con estos trabajos se pretendía instalar ya lo que eran armellas fijas para de ahí estar amarrando las cuerdas de las carpas. Entonces se buscaba todo eso. También otro elemento era introducir un nuevo sistema de drenaje para evitar los encharcamientos. Y todos estos factores fueron los que propiciaron que la Dirección de Salvamento Arqueológico interviniera, porque iba a haber una alteración de 50 centímetros de la superficie para mejorar el terreno y poder hacer todas las instalaciones requeridas. Ahí es cuando entramos con todo el equipo a participar en estos trabajos. Que estamos hablando que es una obligación porque es un espacio histórico y está dentro de lo que se le conoce como el perímetro A. Así es. Que es el área de mayor protección de evidencias arqueológicas históricas de la Ciudad de México. Correcto. El perímetro B llegaría a lo que es Bellas Artes. Entonces, fue, digamos, obligado por una cuestión legal, pero también por una cuestión totalmente técnica, académica, científica, de lo más probable es que encontremos elementos históricos que nos van a hablar acerca de esa historia. Historia que, bueno, pues es muy amplia,
como bien dijiste hace rato, a través de referencias históricas. Pero entonces, ¿por qué un arqueólogo? ¿Por qué tiene que intervenir un arqueólogo si van a hacer esta remoción? Por los 50 centímetros, pues son rellenos, ¿no? Sí, ahí esa era la cuestión. Yo cuando presento el proyecto, yo en realidad planeaba hacer excavaciones a mayor profundidad. Planeaba hacer tanto calas. Mis objetivos era identificar claramente los límites tanto del Parián como del propio Zócalo y hacer excavaciones por pozos estratigráficos para registrar adecuadamente la estratigrafía en diferentes sectores. Esos eran mis objetivos y era lo que yo planteaba. Pero pues cuestiones de alguna manera políticas llevan a que no se pudieran realizar exploraciones a mayor profundidad, porque esto iba a retrasar los tiempos. Entonces, y ya se tenía que reinaugurar la plaza en septiembre de ese mismo año. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2017. Los trabajos comenzaron en abril y se concluyeron en agosto del mismo año. Del 17. Entonces los trabajos fueron bastante acelerados. Además, digo, si me permites una salida con eso, tú tienes que terminar en agosto. Así es. Porque septiembre ya no. No se puede. No. Es el grito. Y el Zócalo tiene que estar abierto para que el presidente de la República dé el grito a la nación. Así es. Así es. Esa es una característica de los salvamentos. Entonces, hay espacios limitados y tiempos limitados. Sí. Ahora regresamos a eso, pero me gustaría que mencionaras algo. Dijiste el Parián y lo dices así al pasar, como cualquier cosa. ¿Qué es el Parián? El Parián fue un mercado bastante importante para la época virreinal. La palabra de Parián es en lengua filipina y que significa mercado, simplemente. Hacia 1692, antes de 1692, el espacio de la plaza Mayor, era, como se conocía en ese momento, era utilizado para puestos de vendimia. En 1692 viene una revuelta originada por el maltrato que se le daba a los indígenas, los intentos de prohibición al pulque y también el aumento al precio del maíz. Y esto provoca que la gente se rebele. Entonces, se viene toda una serie de actos en la plaza y contra el palacio del ayuntamiento. Se incendia una parte del palacio, se incendian los puestos. ¿No es cuando se incendia parte del archivo también? Sí, y también parte de la Alhóndiga en aquel momento. Y entonces... Porque de la Alhóndiga pues, era donde guardaban el maíz, que era el que estaban subiendo de precio. Suben de precio el maíz, me voy a quedar sin comer. Exacto. Y entonces esto provoca, con todos estos incendios que ocurren y que se ocasionan en la Plaza Mayor, que el gobierno virreinal decida eliminar estos puestos así como estaban y construir un mercado formal. Es hacia 1695 cuando se comienza a construir este nuevo mercado y en 1703 se inaugura finalmente. El Parián, exactamente, y se le da el nombre debido a que por aquellos años, desde más o menos 1575, se estableció lo que era la ruta del Galeón de Manila hacia las Filipinas, desde el puerto de Acapulco, y entonces todos los productos de Oriente eran comercializados a través de este galeón y llegaban al puerto de Acapulco. De ahí se distribuían a diferentes ciudades como Ciudad de Guadalajara, Ciudad de Puebla, Ciudad de México, y muchos de los productos eran vendidos en este mercado del Parián. Después partían hacia Veracruz y de ahí iban hasta España, hasta la península, los productos. Cruzada todo lo que es la actual República Mexicana para llegar hasta España. Así es. Pero estamos hablando, a lo mejor es una idea que tengo errónea, pero ese mercado no, también eran productos más bien como de alta calidad. Sí, con respecto a lo que se vendía afuera, porque además se estaba el mercado propiamente delimitado, pero afuera se siguieron instalando otros puestos. Entonces... Ahora sí que para
público en general. Exacto. Para frutas, verduras, legumbres. Exacto, y mientras que en el Parián pues se comercializaban tanto porcelanas, sedas, productos para los estratos más altos, exactamente. Que de pronto son los que nos encontramos como arqueólogos en las excavaciones que ya están de desecho ahí en los rellenos. Así es. Fragmentos de seda, ¿no? Fragmentos de porcelanas chinas o imitación chinas que desde hace muchísimos años ha habido esta idea de si se está vendiendo bien, pues hago algo que se parezca. Así es. Hago un similar. Sí, sí. Afuera estaba otra cosa también llamado el baratillo. El baratillo. ¿Qué puedes comentar sobre el baratillo? Es justamente eso, los puestos que no tienen el acceso a lo que es el mercado propiamente dicho y se instalan en las inmediaciones dentro de la misma Plaza Mayor, y en este baratillo es donde se comercializaban los productos para los estratos más bajos, eran los que tenían acceso. Hay que tener en cuenta que para estas épocas pues las plazas eran los espacios en donde se reunía la gente para realizar diferentes actividades ya desde época virreinal, y que podríamos ubicarlo incluso tal vez desde época medieval en Europa, y que por eso se traslada esas ideas para acá. Era donde estaba el comercio, pero también en donde se distribuía el agua a través de fuentes o de piletas, y era donde la gente acudía para conocer las noticias que estaban sucediendo en otros lugares. Ya la llegada de los comerciantes o de gente para comprar y adquirir esos productos, pues traía noticias. Era el espacio en donde podían conocer lo que estaba sucediendo, pero también eran los espacios utilizados para cuestiones como actos de fe, como castigos hacia ciertas personas. La horca, la picota estaban establecidos en este espacio. Entonces, regresando a la pregunta, el baratillo era el espacio en donde se comerciaban los productos, pero para un nivel social más bajo. Capaz que me voy a desviar un poco con esto. Me gustaría que en la segunda parte nos fuéramos más bien hacia lo que fue tu intervención arqueológica que encontraste, digamos, hacia la parte arqueológica. Vamos en un viaje en el tiempo al revés. Sí. Para mucha gente se llama Plaza de la Constitución, es el nombre oficial. El nombre, digamos, que ya hasta tiene la estación del metro, sí, que se le conoce así, es el Zócalo, ya lo hemos dicho, pero se llama Plaza de la Constitución, pero no tiene que ver con la Constitución de 1917. ¿Con qué Constitución tiene que ver el nombre oficial? En 1808, Napoleón invade España. Y ahí viene una revuelta por parte de la población española. Antes de que comenzara nuestra guerra de independencia, España enfrentó ese tipo de situación con la invasión francesa. Y es hacia 1812 cuando finalmente se establece la Constitución de Cádiz. Ajá. Y esta es la que se jura en el mismo año de 1812 en la Nueva España, y es la que le da el nombre de Plaza de la Constitución originalmente. Sí, estamos hablando de una constitución que realmente tuvo poca vigencia en México, es retomada en sus partes para el Acta de la Independencia, para las constituciones del 24, pero es Plaza de la Constitución de Cádiz, de 1812. Sí. No quería dejarlo pasar porque eso es un elemento que está en la sociedad, no es nuestra constitución la del 17. Uh-huh. Ya probablemente después se le fue asignando la idea de la plaza de la Constitución de 1917, de 1857, pero originalmente fue a partir de la de Cádiz. Toda esta parte que estamos hablando, al final de cuentas, lo que es este espacio no funciona por sí solo. Es un espacio que se va creando, es un espacio que hemos dicho viene desde la época prehispánica, es un espacio que se puede entender como abierto, pero que te da la oportunidad de ubicarte. Es el espacio de la Ciudad de México que es más visitado junto con el Templo Mayor, la Basílica de Guadalupe, pero tiene una serie de características que me gustaría que fuéramos abordando porque vienen desde la época prehispánica. Estamos llegando a la mitad del programa, así de rápido, y le recordamos a nuestros escuchas que en esta ocasión contamos con la valiosa presencia del maestro
arqueólogo Alejandro Meraz Moreno, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien nos habla del Zócalo de la Ciudad de México, historia de una plaza nacional. Porque además, pues como arqueólogo te podrías haber puesto a las excavaciones arqueológicas y se acabó. Pero te metiste a estudiar un poco la historia. ¿Por qué tiene que ser un arqueólogo esto? ¿Qué sentido tiene que un arqueólogo, pues ponte a contar tepalcates, ponte a contar la obsidiana que sale, los elementos que salen? Hasta ahí quédate. ¿Para qué te metes en cuestiones históricas, Alejandro? La metodología de la arqueología es detectar esas evidencias, los contextos, y después, como parte de su propia metodología, contrastarlo con lo que son las fuentes documentales como históricas o etnohistóricas. Eso fue lo que nosotros tratamos de hacer, pero en un término dialéctico. Ya había trabajos que se habían realizado en el lugar, ya sobre todo el informe de Fernando Miranda, que tú conoces muy bien, los trabajos que se realizaron en 1983 con motivo de la proyectada construcción de la línea 8 del metro, que finalmente fue suspendida, y que tú tienes un excelente libro acerca de esa época con elementos muy emotivos y muy agradables en ese libro. El trabajo de Fernando Miranda, que fue quien coordinó ese proyecto, pues nos dio la idea de que existían los vestigios en las exploraciones que hicieron ustedes en aquellos momentos, tanto del Parián como del Zócalo. Entonces, cuando nosotros entramos, sabíamos las profundidades a las que podíamos encontrar los elementos. Aun cuando solamente podíamos excavar a 50 centímetros de profundidad, los elementos relacionados con el Zócalo específicamente se encontraban a menor profundidad. Fernando Miranda las reporta a 45 centímetros aproximadamente desde la superficie, y nosotros pues estábamos ya apercibidos de esta situación y la zona en donde podíamos encontrarlo. Cuando se comienza a trabajar esa parte, se empiezan a demoler lo que era el piso de concreto. Yo no me encontraba presente, estaban Gonzalo Díaz, Rubén Arroyo y Ricardo Castellanos. Yo en ese momento estaba en La Lóndiga, que ahí coordinaba un trabajo de muestrarios, y pues me contactaron, me dijeron, encontramos el Zócalo. Entonces en ese momento me traslado a la plaza y empezamos a explorar, empezamos a abrir más, y pues sí, justamente nosotros aproximadamente a 30-35 centímetros empezamos a encontrar los elementos relacionados con el Zócalo. Entonces la historia nosotros la utilizamos tanto para conocer un panorama general del lugar, y posteriormente lo que encontramos, contrastarlo con lo que nos dice los documentos. No partimos de decir, esto nos dice la historia, esto es lo que vamos a encontrar. No, esto nos dice la historia, nos da un referente, vamos a ver qué encontramos, esto es lo que tenemos, lo contrasto con la documentación histórica. Esa es la manera en cómo nosotros trabajamos en este momento, en esta ocasión, en 2017. Ya respondiste una. ¿Fue 2017? ¿De cuándo a cuándo? ¿2017? De abril me parece que empezamos como por el 1 de abril al 31 de agosto. Cerrando, ya para terminar. Oye, de esto estás hablando de que dices, sabíamos por cuestiones históricas, sabíamos por los trabajos arqueológicos que se han realizado, algunos trabajos arqueológicos que se han realizado en el centro, que podíamos encontrar evidencias. ¿Del Baratillo se podían encontrar evidencias? Del Baratillo era difícil, porque como no tenía, había un espacio al que le llegaban a llamar Baratillo dentro del Parián, pero en realidad la gente conocía, en la parte central, pero en realidad la gente conocía como Baratillo a los puestos del exterior. De esos puestos del exterior era difícil. Lo que sí se podía llegar a encontrar, bueno, si se excava a mayor profundidad, se llegará a encontrar lo que es la cimentación completa del mercado del Parián, con toda su división interna. ¿Es así? Es así. Porque esa sí tenía una construcción. Así es. El otro, digamos, para una comparación, para nuestros escuchas, sería como lo que son los mercados sobre ruedas actuales. Exacto. Que coloquialmente le llamamos tianguis, sí, que también es una palabra de origen
náhuatl. Sí, exacto. O los puestos que encontramos en las calles, afuera de cualquier metro, a cualquier estación del metro o en algunos otros lugares. Así, de esa manera es como se instalaban. Se ponen, se quitan, se pueden... Así o sea, no están fijos, pues. Así es. Entonces, por esa razón no lo podríamos encontrar. Pero el parián sí. El parián sí. Y ese estaba, digamos, en la parte poniente de la actual plaza de la Constitución, Zócalo. ¿Qué otros elementos arqueológicos has hablado del parián? Estructuras arqueológicas, pero hace un momento yo te decía, por el sur también teníamos un gran elemento que cerraba y durante mucho tiempo estuvo funcionando, que era la sequía, la sequía real, que también tiene que ver con la lóndiga y con el mercado del parián. O sea, digamos, es un conjunto de elementos que se pueden encontrar, pero tú estabas constreñido a lo que es la plancha. Así es. ¿Pozos? ¿Hiciste pozos? Dijiste, quería hacer calas, ¿no las lograste hacer? No. Lo que se hizo fue un seguimiento de lo que era la obra. Cuando la estrategia que ellos aplicaron, la empresa, fue hacer demoliciones por sectores, por cuadrantes. Originalmente empezaban por cuadrantes, pero ya después ampliaron a sectores porque el tiempo era muy reducido. Como tú bien lo dijiste, había que en septiembre ya tenía que estar eso listo. Entonces, cuando demolían, posteriormente entraban las máquinas para ir removiendo esos 50 centímetros. Bueno, si tenemos en cuenta que la plancha tenía un grosor variable que iba de unos 12 hasta casi 20 centímetros en algunos sectores, pues faltaba poco para llegar a esos 50 centímetros que buscaban, y además existían desniveles. Entonces después entraban las máquinas, removían todo ese sustrato, y ahí es cuando nosotros íbamos haciendo el seguimiento. Cuando detectábamos alguna concentración de piedras o algún elemento, pues en ese momento deteníamos las máquinas y entrábamos a explorar. Pero exploratoriamente no hubo posibilidad de realizar excavaciones. Cuando encontramos algún elemento de relevancia a esa profundidad, era cuando sí realizábamos excavaciones de ampliación o de seguimiento para tratar de detectar estos elementos y definirlos lo más que se pudiera, porque pues sí, a 50 centímetros era muy poco lo que podíamos ver, no alcanzábamos a detectar. En algunos lugares, cuando encontramos el coronamiento de alguna cimentación, pues ahí sí aprovechamos y nos bajamos más. Llegamos a, por ejemplo, partes de lo que era la cimentación del parián, sí las detectamos. Para varios arqueólogos, el origen de la arqueología en México también, digamos, tendría su origen en el hoy llamado Zócalo capitalino, a fines del siglo XVIII, con León y Gama. ¿Nos podrías comentar algo sobre eso? Porque hemos hablado de arquitectura virreinal. O sea, dentro de ese espacio que ustedes pueden ver, ojalá tuvieran la oportunidad de ir al centro capitalino, que sigue siendo un atractivo muy, muy grande. Dentro de ese espacio que ustedes pueden ver, que es un espacio abierto, como bien nos decía Alejandro, hay plazas que son más cerradas. Nuestro Zócalo es muy, muy airoso, digamos. Ahí había construcciones. En la época prehispánica, en la época virreinal, pero también había esculturas, o ahí estaban unas esculturas. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, cuando hay que pensar que en la época virreinal no estaba la plancha de concreto, era una superficie de tierra que se enlodaba constantemente en la época de lluvias, la temporada de lluvias. Si nosotros nos paseáramos por alguna de las calles del centro histórico en donde están los puestos instalados de diferentes tipos, podemos notar que en las noches invariablemente hay una gran acumulación de basura, de desechos. Pueden ser desechos ya actuales como unicel o cartón, plásticos, pero hay desechos. Si nos paseamos por los tianguis que tú comentabas, encontramos fruta prohibida, ¿no? Podrida. Quizá también, pero la que juntan es
es la podrida, exacto. Cáscaras, qué sé yo, un montón de desechos, en este caso orgánicos. Los puestos que se establecían en la Plaza Mayor a finales del siglo XVIII, pues generaban ese mismo tipo de problemáticas. Todos los desechos estaban ahí, se encharcaba, era una superficie con ciertas condiciones antihigiénicas. Sí. Cuando viene la introducción de las ideas ilustradas que van a permear al gobierno de la Nueva España, al reino de la Nueva España, al virreinato, en ese entonces era el virrey Revillagigedo, en 1790, y manda adecuar las condiciones de la plaza. Rebajar vara y media, alrededor de 1,20 m aproximadamente, si lo trasladamos a nuestras medidas actuales, rebajar lo que era la plaza y introducir atarjeas de piedra y una superficie más adecuada para la sociedad. Estos trabajos son los que van a originar que hacia el sector sureste de la plaza se encuentre un monolito. Durante los propios trabajos se encuentra una piedra esculpida y que es lo que conocemos actualmente como la Coatlicue, que está en el Museo Nacional de Antropología. También esto ocurre hacia 13 de agosto de 1790. Para el 17 de diciembre de ese mismo año, a unos metros, se encuentra otra gran piedra. Esta era lo que conocemos comúnmente como el calendario azteca, que uno de los nombres que se le da es la piedra del sol. Y estas esculturas en realidad deben haber sido protegidas por la propia población cuando viene todo el enfrentamiento con los españoles. No es seguro que haya sido el lugar en donde se utilizaban estas piedras, sino que muy probablemente fueron arrastradas allá para protegerlas de la destrucción de las fuerzas españolas y aliadas, porque no nada más eran españoles, sino que eran grupos aliados los que trataban de mejorar sus condiciones en ese momento. Y en 1791, pero ya en la parte nororiente, también hacia el 17 de diciembre, es que se encuentra la piedra de Tizoc. Entonces, estos tres grandes monolitos... ¿Es la que llaman de sacrificio? Ajá, la que le llegan a llamar como de sacrificio, que tiene un canal, pero ese canal en realidad fue tratando de destruirlo. Que es la que sale en la película de Cantinflas. Así es. La del signo de la muerte. Así es. Que la están narrando a los turistas, esa es la piedra de sacrificios, sí. Porque es un sacrificio traerla, ¿no? Cargarla, ¿no? Sí, exactamente. Era donde se supone que había un sacrificio gladiatorio a un guerrero detenido en la guerra, lo amarraban y ahí le extraían los órganos, ¿no? Sí, que le daban nada más un palo y tenía que combatir contra otros guerreros, pero armados propiamente, y pues era muy difícil. Sí, exactamente. Entonces, recordando ahorita a vivas recuerdos con comentarios, como el caso de Tzilacatzin, el guerrero tlaxcalteca, se me fue su nombre ahorita, Tlahuicole, que fue capturado y fue expuesto a este sacrificio, a esta práctica, y que él sí derrotó a todos, exactamente, a todos los guerreros con los que enfrentó, nada más utilizando un palo. Sí, una macana sin exactamente, filos. Sí, Tlahuicole es el nombre. Y entonces el hallazgo de estos monolitos son los que van a llevar a Antonio de León y Gama a tratar de proponer una interpretación de los mismos. Se considera que es uno de los orígenes de la arqueología en nuestro país, porque León y Gama, haciendo uso de las fuentes del siglo XVI, todo lo que recabaron los frailes, lo que mencionaban los cronistas, trata de hacer esa interpretación. Ya no nada más como en los siglos anteriores, que se buscaba la respuesta en Dios, en las tribus perdidas de Israel, en la llegada de los atlantes o qué sé yo. León y Gama propone una interpretación pero fundamentada en las fuentes documentales, las fuentes etnohistóricas. De alguna manera esto es lo que se considera como los orígenes de la arqueología, aunque también para esos años podríamos mencionar, en México, podríamos mencionar las exploraciones a Palenque, que son un poquito antes de 1784, si no recuerdo mal. 84, 86 exactamente. Entonces son los años en que
se podría considerar que la arqueología en México va surgiendo. Tiene su origen. Y para cerrar un poco, un par de comentarios que no se me vayan. Uno, la piedra del sol o el calendario azteca es colocada en la fachada poniente de la catedral. Y la Coatlicue es resguardada en las instalaciones de la universidad. Y dicen que se metía gente indígenas y le seguían dando adoración. Por eso la tienen que resepultar. Así es. Porque se podía venir una revuelta, pues, si la cosa no era estar adorando a Coatlicue, ¿no? Así es. Ya era otro, el dios supremo. Sí. Hace rato yo dije utilicé una expresión y tú utilizaste una también. Yo dije acequia y tú dijiste atarjeas. Eso es parte que no es común en una ciudad, es común en la Ciudad de México y tiene que ver con esta relación con el Parián o con la Alhóndiga, con la Casa del Diezmo. ¿Por qué es tan fuerte la cuestión hidráulica en la Ciudad de México? Y lo digo de una vez, acequia y atarjeas tienen que ver con la ciudad, con cuestiones hidráulicas. ¿Por qué? ¿Por qué, Alejandro? Sobre todo porque la Ciudad de México pues corresponde a lo que era la ciudad de la Nueva España y la ciudad de la Nueva España sobre lo que es la ciudad de Tenochtitlan. Y la ciudad de Tenochtitlan fue fundada sobre un islote en medio de todo un lago. Entonces, pues la necesidad de adecuar un espacio con tratar de hacer crecer el islote, pero ya de una manera artificial, va a ir propiciando que pues existan tanto áreas habitables como áreas cultivables que puedan abastecer de algunos productos a la población. Estas chinampas, a final de cuentas, así es como las conocemos, las áreas de cultivo construidas sobre lo que es el lago, pues tienen que ser alimentadas por lo que es el agua dulce, y a través de la implementación de estas acequias de canales es que se condujo el agua originalmente a estos campos. Y entonces tendríamos en esta ciudad de Tenochtitlan tanto calles peatonales como lo que eran espacios navegables, calles navegables a través de estos grandes canales o estas acequias. Y en época virreinal, cuando se construye la ciudad de la Nueva España, se aprovecha todo ese trazo mexica para construir esta ciudad. No se trata de destruir originalmente, sino aprovechar, reutilizar tanto el trazado de las calles como el trazado de los canales. Y esto favorecía lo que es la navegación, favorecía la venida de productos procedentes del área de Xochimilco, de Tláhuac, de Mixquic, hacia lo que es la ciudad. Más allá de trasladarlo por tierra y luego introducirlo al islote, pues era a través de los canales que se podía comunicar más fácilmente la población, tanto para abastecimiento de productos como para lo que es la propia comunicación. Para los que hemos tenido el gusto de vivir en la Ciudad de México, para los que han tenido el gusto de visitarla, de vivirla, es impresionante esto ver esta historia, como nos lo estás diciendo, porque estás hablando que vienen productos y hay imágenes, hay fotografías de la entrada de productos del sur, pero no nomás del sur de la ciudad, sino del estado de Morelos, del estado de Guerrero, y lo que dijiste hace rato, desde Manila, que vienen esos productos y transportados por mucho tiempo, con un gran esfuerzo, y los tienes a la mano en el centro de la ciudad, en un momento donde no había el uso de combustible fósil como ahora tenemos. Sí. Y era traerlo en lanchas, en barcazas, para que estuvieran al alcance. Entonces, hay una relación del espacio con el uso. Hay otro factor, que lo decía al principio. Cortés decide no trasladar la sede a más al sur de la ciudad, a Coyoacán. Decide reutilizarlo. Estamos hablando de un espacio muy utilizado. Si se te planteara la pregunta, ¿qué puede decir bajo todo esto? Si ya se sabe tanto, ¿por qué sigue siendo importante estudiar el Zócalo?
Yo creo que nunca lo vamos a saber todo. Es imposible tener la totalidad de conocimiento. Entonces, cada posibilidad de explorar un espacio, sea el Zócalo, sea o de algún otro, pero centrándonos en el Zócalo, cada posibilidad de explorar nos va a aportar nueva información. Nosotros podemos dibujar, podemos tratar de construir la historia a partir de las fuentes documentales, a partir de los hallazgos arqueológicos, pero en algún momento vamos a encontrar algún elemento que no lo teníamos considerado, y esto va a tener que transformar las ideas que habíamos desarrollado. Entonces creo que la exploración de este espacio pues todavía tiene mucho que dar. Por ejemplo, la leyenda acerca de la piedra pintada, que surge en el siglo XIX con Gondra, me parece que se apellidaba el personaje, que él dice que vio una piedra pintada de grandes dimensiones con dos personajes mirando hacia el cielo entre un círculo. Esta idea pues va a ser muy rebatida desde finales del siglo XIX, cuando empiezan a encontrar similitudes con lo que él presentó y que fue publicado en un trabajo de Brandsmayer y de Prescott posteriormente, hacia el mismo año. Pues se empieza a rebatir, porque se dice que los diseños que están representados en realidad son muy similares a los del Códice Oban. Entonces, por otro lado, algunos investigadores asumen la veracidad de esta piedra desde el siglo XIX y la tratan de buscar. Sí. Todavía a finales del siglo XX hay investigadores que se muestran a favor de que existe la piedra y que es necesario. Señalando hasta dónde podría estar. Exactamente. Porque si pasó la línea del metro, la línea 2, si estaba ahí frente a Palacio Nacional, que es donde supone que está, pues hubiera aparecido, ¿no? Así es. Y entonces, en cualquier momento, cuando se haga una exploración, no encontrar esta piedra en particular, pero sí algún elemento que nos pueda dar un giro a lo que conocemos o aportar mayor información. Y además también porque, pues a final de cuentas, hay que tener presente que el Zócalo es un espacio de identidad nacional. Entonces la exploración de este lugar pues también va a dar mayor fuerza, mayor solidez a estos elementos, si es que ese es uno de los principios que puede buscar algún gobierno, tanto local como federal, pues el fortalecimiento de una identidad. Cuando tú exploras lo que es el Zócalo, la plancha del Zócalo, es para una remodelación. Cuando aparece el Acuatlicue, la Piedra del Sol, es para una remodelación. En los 80 hubo una propuesta de remodelación donde iba a estar el escudo nacional en todo lo que era la plancha del Zócalo y un ventilador permanente haciendo que ondeara la bandera nacional todo el tiempo. O sea, como dices, es un espacio de identidad. Pero de todo esto, antes de cerrar, te tendría dos preguntas más. Pero una de ellas es, ¿y qué características tenía este Zócalo que encontraste? Estaba hecho de adobe, de ladrillos, de cemento, medía 5x3, porque iba a soportar una columna. Uh-huh. ¿Cómo era? ¿Cómo es lo que encontraste? ¿Y qué pasó con ello? Sí. ¿No? Antes de pasar a esto, nada más para cerrar lo del Parián, uh-huh. Este mercado desde 1705 estuvo en funcionamiento hasta 1843. En 1828 viene un nuevo incendio, también una revuelta. En ese momento era porque Gómez Pedraza había ganado las elecciones para la presidencia y la gente se oponía, mucha gente, un sector de la población se oponía. Y entonces comienza una revuelta a favor de Vicente Guerrero en 1828 y esto provoca también el incendio del Parián, de un sector del Parián. Uh-huh. El deterioro de las condiciones en que se encontraba el mercado es lo que lleva a que Santa Anna
promulgue un decreto en donde se ordena la demolición del mercado y lo que es la construcción de un monumento dedicado a la independencia de México. Es en 1843 cuando viene el decreto, en junio, y en septiembre de ese mismo año comienzan los trabajos tanto de... Bueno, en julio comienzan los trabajos de demolición del Parián y en septiembre se coloca la primera piedra para la construcción del Parián. Entonces, del Zócalo. Del Zócalo, perdón. Exactamente. Entonces, cuando ya se construye finalmente, porque toda la prensa de la época, si nosotros nos vamos a los diarios de estos años, de 1843 a 45, sobre todo a 43 y 44, podemos encontrar cómo fue avanzando la obra, qué materiales se fueron aplicando, quién estaba a cargo. Todo eso está documentado en la prensa. Cuando nosotros excavamos, lo que tratamos de identificar, sabíamos que iba a estar ahí el Zócalo. Entonces, lo que queríamos era, si no podíamos definirlo a través de excavaciones en horizontal, pues tratar de definir lo que era el sistema constructivo. Hicimos a finales del siglo XX, en 1999, con la instalación de estas banderas monumentales, se altera el espacio nuevamente y un sector es arrasado para la cimentación de la asta bandera. Aprovechando que ya está alterado, nosotros hicimos ahí un pozo estratigráfico y pudimos detectar el sistema constructivo claramente. Entonces lo que encontramos fue, a la hora de, primero lo registramos y después lo contrastamos con específicamente el trabajo de Rivera Cambas, México Pintoresco y Artístico, y muchas cosas coincidían. Lo que encontramos es el estacado para sustentar el basamento. Estacado que también tiene el mercado del Parián. Exacto, sí. O sea, se clavaban estacas en el lodo, en el suelo endeble, para tener ese soporte para meter después el cimiento, ¿no? Así es. Ya sobre esto ya se colocaba, bueno, en el caso del Zócalo se colocó el emparrillado con vigas de madera, de cedro. Así de grueso. Así es, y 10 metros de longitud cada viga. Obviamente no las pudimos ver, es lo que dice Rivera Campos. Nosotros sí detectamos este emparrillado, el grosor, el alto de estas vigas, que fue enrasado, o sea, se enrasó con mampostería. Después se construye ya el sólido macizo que va a sustentar el basamento, el zócalo, y esto fue recubierto con bloques de pórfido. Se tenía pensado utilizar mármol. Perdón, pórfido es. Es una roca que viene sobre todo de la región de Morelos. Ya. Es donde la podemos encontrar. Si visitamos Xochicalco, lo que es el templo de las serpientes emplumadas, las representaciones están hechas en pórfido. Ya. Entonces, se tenía pensado utilizar mármol para lo que era el recubrimiento. Incluso se compró, según nos comenta la misma prensa, pero a final de cuentas no se utilizó y eso se destinó a otros fines. Pero entonces nosotros pudimos detectar ese sistema constructivo, pudimos claramente documentarlo, y lo que mencionan tanto la prensa, el trabajo de Rivera Cambas, pero también lo que detectó Fernando Miranda, fue la extensión de 35 metros de diámetro del zócalo. Nosotros en realidad lo que pudimos explorar fue la circunferencia interior, la parte más alta, y tenía aproximadamente unos 14 metros de diámetro, y lo que encontramos fue una plataforma más baja, una plataforma más interna, pero de una adecuación posterior. Todo este basamento de 35 metros de diámetro tenía sus accesos para llegar hasta la parte alta, que era de 14, el siguiente núcleo, que era de 14 metros de diámetro, y sobre en 1859, bajo el gobierno de Miguel Miramón, se lanza una convocatoria para construir una farola.
en el centro del basamento y que estuviera enrejada. Hay una pintura en donde se representa esta farola y hay una fotografía, al menos una fotografía que pudimos encontrar, en donde está tomada la farola. Y lo que nosotros encontramos es la plataforma sobre la que se construyó la farola y donde se colocó el enrejado. Entonces ya pudimos asociar a un momento en particular. Detectamos lo que era la parte superior del basamento, conformada por los bloques de pórfido, y la plataforma de el basamento de 1843 y la plataforma de 1859. Es una serie de transformaciones. Hay imágenes donde se ve al Zócalo también con áreas jardinadas, con un gran kiosco, con la estación de tranvía de mulitas o tranvía ya eléctrico. La verdad es que el Zócalo da para mucho. Por eso la pregunta insidiosa fue, ¿por qué es importante estudiarlo, no? Lo dijiste desde un principio, es un símbolo. Por eso nuestro programa de hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, historia de una plaza nacional, porque rebasa a lo que es nuestra propia ciudad. Hay mucho que decir, el tiempo se nos acaba, como dice Pablo Milanés, el tiempo, lo implacable, el que pasó. ¿Qué recomiendas para nuestros radioescuchas que se acerquen a qué bibliografía? 2, 3 textos que les puedas recomendar. Sobre todo hay un texto de Jesús Galindo y Villa, publicado en 1913, que es la Plaza Mayor de la Ciudad de México, así se llama. Lo pueden encontrar en internet, si lo buscan así, ahí lo pueden encontrar. Yo lo descargué en aquel momento. Es un PDF. Es un PDF, exactamente. También lo que es la Ciudad de México de Orozco y Berra, que es un texto muy rico, no nada más en cuanto a lo que es la plaza o el Zócalo o el centro, sino en diferentes aspectos. Creo que es bastante recomendable y además Orozco y Berra siempre fue muy puntual y sus datos se ha visto que son muy acertados. Entonces creo que también es parte de las recomendaciones. El texto que comentábamos, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2004, entre Palacios y Jardines. También, si gustan, hay un artículo que nosotros elaboramos y lo pueden encontrar en el Boletín de Monumentos Históricos número 46. Ahí tenemos un artículo con información histórica y arqueológica del Zócalo. Y también hay un número, me parece que es el 116 de Arqueología Mexicana, dedicada al Zócalo. Entonces hay bibliografía más especializada, pero creo que en términos generales, para un acercamiento, esos textos serían bastante adecuados. Y muy, muy ricos. Tenemos el trabajo en ese revista Arqueología Mexicana 116, un texto de Salvador Rueda, que es acerca de el Zócalo y el sonido, el ruido, los ruidos, que también hay que vivirlos. Es una ciudad viva y que está llena de pregones, llena de gritos. Y ya los hemos dicho, ¿no? Conciertos y misas y gritos en el patinaje y gritos políticos. Entonces es muy rico. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presencia. Se fue el tiempo volando y no queda más que agradecerte. Muchas gracias, Alejandro, gracias por tu presencia. Esperemos vernos próximamente por acá. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Alberto, por la invitación, a todo el equipo de Radio INA, muchas gracias. Yo me sentí muy cómodo, se fue, como dices, volando el tiempo. Sí. Y pues ojalá que podamos estar en otra ocasión. Alejandro, es un gusto. Gracias. Así yo, Luis Alberto López de Guardia, en nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del maestro Alejandro Meraz Moreno, nuestro invitado de hoy, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito a la Dirección de Salvamento Arqueológico, que nos ha platicado acerca de el Zócalo de la Ciudad de México, historia de una plaza nacional. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y de las distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia al frente. La subdirección de Radio INA, Gabriela Marentes Garza. En la subdirección, en realización y grabación, Evanibaldo Morales Celis.
La edición Rubén Martínez. El apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. La conducción de esta emisión es Alberto López Guario. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Vamos a seguirnos cuidando. Nos vemos. Gracias. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.